Hola amigos, nos volvemos a encontrar. Este número te trae 3 películas de terror de nivel S. Amigos a quienes les guste, por favor síganlo y denle me gusta. Bien, comencemos nuestro primer vídeo. Se dice que la película se rodó en Kuala Lumpur, Malasia. Mansión abandonada, una de las 3 casas más embrujadas, para garantizar la seguridad del personal de filmación. La tripulación también invitó a un verdadero monje para que se hiciera cargo. Y lo invitó a interpretar el papel de mago en la película. Toda la película es muy energética, sin manchas de orina. Se recomienda que quienes tengan miedo inviten a sus amigos a verlo juntos. De lo contrario, tendría miedo. No me importa. Cuando Xiaomei regresó a casa con su madre, accidentalmente escuché que mi vecina, la señora Wen, estaba poseída por un niño fantasma. Al principio no lo creyeron, hasta que vi a un grupo de vecinos reunidos en la puerta de la casa de la señora Wen. El monje con sotana hace gestos con las manos y canta mantras. Pero lo extraño es que la señora Wen sonrió con picardía al ver a Xiaomei. Afortunadamente, después de una violenta contracción detrás del poder mágico del monje, la señora Wen finalmente volvió a la normalidad. Después, el monje amonestó a todos. El niño fantasma tiene un profundo resentimiento. No provoques fácilmente. De lo contrario, serás poseída como la señora Wen. Todos estuvieron de acuerdo. Solo la madre de Xiaomei estuvo en desacuerdo. Volví a casa y enseguida me compré uno. De hecho, el niño fantasma criado por la anciana era su hijo biológico que murió hace más de 10 años, porque mi marido bebe todo el día y no trabaja. Ella no tenía más opción que rezarle al niño fantasma todos los días para que estuviera a salvo. En ese momento, Xiaomei descubrió que su muñeca Dudu, que había estado con ella desde la infancia, había desaparecido. Mientras miraba a su alrededor, mi padre regresó borracho. La madre estaba furiosa, cantándole. De repente, mi padre pareció ser empujado por algo. Me di la vuelta, pero no vi nada. Desde entonces, sucedieron cosas extrañas una tras otra. Por la noche, cuando Xiaomei estaba lavando los platos, siempre sentía como si algo lo estuviera mirando en el espejo. Pero cuando giró la cabeza, no volví a ver nada. En ese momento, se escuchó un sonido extraño proveniente del tanque de agua, mientras se acercaba para mirar más de cerca. Afortunadamente, Xiaomei respondió a tiempo. De lo contrario, puedes imaginarte lo que le sucedería. Al día siguiente, mi colega Guaye habló sobre los asuntos de Wen Shao. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo hacia Xiaomei. La cobarde Xiaomei no se defendió, pero en silencio soportó todo. Sin embargo, dar un paso atrás no significa necesariamente un futuro más brillante. Después de salir del trabajo por la tarde, de repente, Xiaomei quedó inconsciente por un garrote. Cuando se despierta, me encontré acostado, desaliñado, en la oficina de mi jefe. Y la válvula del pantalón también está abierta. Obviamente la ropa desordenada lo dice todo. Cuando se fue desesperado, pero vi mi propia muñeca. Dudu está en manos de la hija del jefe. Xiaomei no dijo nada. Recoge a Dudu y vete. Salir. Ella estaba perdida después de ser violada. Muy desesperado. Supuso que debía ser el jefe. Antes de que terminara de hablar, un coche pasa a toda velocidad. Casi lo enviaron al noroeste, aunque Xiaomei lo esquivó a tiempo, pero accidentalmente perdí el equipo. En ese momento, su madre vino a recogerla. Viéndola empapada, la llevó apresuradamente a su casa. Al día siguiente, Xiaomei vino aquí nuevamente para buscar, pero conocí a mi compañero de secundaria Xiao Shuai. Ese es el conductor que condujo anoche. Le devolvió la muñeca a Xiaomei. Los dos caminaron y recordaron el pasado. Todo el camino hasta el hospital. Xiaomei vio a su madre llorando y gritándole a alguien. Resultó que la madre fue encontrada robando medicamentos. La empresa quiere despedirla. Las familias que ya eran pobres ahora están en una situación aún peor. Por la noche, cuando la madre y la hija estaban preocupadas por el alquiler, mi padre, ludópata, apareció de nuevo. El padre que consiguió la contraseña estaba a punto de irse. De repente, la madre estrelló contra el suelo la estatua del niño fantasma que estaba en su santuario. En ese momento, Xiaomei se horrorizó al descubrirlo. Había un niño fantasma acostado en la espalda de su padre. Esa noche, mi padre lo perdió todo. Aquí solo, bebiendo para ahogar mis penas. Las luces de la casa son tenues. Innumerables insectos voladores entraron por la ventana. Rápidamente inundaron el gusto del hombre. Entonces todos deberían poder imaginar el resultado. Unos días después, para encontrar inquilinos para compartir el alquiler, Xiaomei se coló en la oficina después de salir del trabajo para copiar el folleto de alquiler. La oficina vacía está inusualmente tranquila, pero en este momento, de repente se escuchó un sonido de agua corriendo en el inodoro. Con curiosidad, Xiaomei se acercó lentamente. El monstruo nos sigue de cerca. La postura hacia adelante pone los pelos de punta a la gente. Xiaomei luchó por retirarse. Accidentalmente choqué con una modelo. Mirando hacia atrás, el monstruo desapareció. Corriendo todo el camino, Xiaomei finalmente escapó sana y salva. Poco después, Xiao Shuai se mudó a la antigua habitación de Wen Shao.
Pero lo extraño es que, el problema del alquiler se ha solucionado. La madre no parecía feliz. Por la noche, Xiaomei está colgando ropa en el techo. De repente apareció un pequeño fantasma con el cuerpo rojo sangre. Ella retrocedió apresuradamente. Me acabo de encontrar con Xiao Shuai. Este chico soleado frente a mí parece no tener miedo de nada. Infectado por ella, el estado de ánimo inquieto de Xiaomi se calmó gradualmente. Al día siguiente, cuando Xiaomi estaba en el trabajo, al mismo tiempo, la hermana Hua comenzó a calumniar e insultar a Xiaomi. Xiaomei estaba muy enojada. Ella le advirtió a la hermana Hua que estaba diciendo tonterías, así que le cosí la boca con una aguja. Pero una vez más, fue ridiculizada por la hermana Hua. Luego, durante el almuerzo, Xiaomei encontró un trozo de carne podrida en su comida, aunque lo escupo rápidamente, pero aún así le hacía sentir náuseas. Resulta que fue la hermana Hua quien hizo esto nuevamente. Xiaomei no entiende. Obviamente no hice nada. ¿Por qué sigue haciéndose bullying? De vuelta a casa, ella volvió a hablar de sus problemas con Dudu, pero esta vez, parecía decidida. 豆豆，如果你能帮我解决花姐，你要我做什么，我都愿意。 Por la noche, la hermana Hua caminaba sola por el callejón. De repente, una risa fantasmal vino desde atrás. La hermana Hua estaba tan asustada que se dio la vuelta y salió corriendo. Es el niño fantasma que bloquea el camino. Estaba tan asustado que rodó por las escaleras, antes de que pudiera limpiar la herida, mirando hacia arriba. Espera hasta que la hermana Hua se despierte. Sus extremidades han sido atadas. Tenía las manos cosidas a la cara. Apareció un niño fantasma pálido. Recoge la aguja de plata en tu mano. La madre de Xiaomi se escondió a un lado. Es aterrador verlo, pero lo extraño es que no llamó a la policía. En lugar de eso, arrojaron el cuerpo al río. Por otro lado, Xiao Shuai descubrió que el agua estaba llena de insectos cuando se estaba duchando. Entonces fue al tanque de agua en el techo para comprobarlo. Cuando abrí el tanque de agua, encontré un cadáver descompuesto hacía mucho tiempo. Esta persona es el padre de Xiaomi. Poco después, la policía se lleva el cuerpo del padre. Xiaomi miró hacia arriba y vio. Dudu en realidad se sentó en el balcón y la miró. ¿Podría ser que todo esto esté relacionado con Dudu? El fuerte golpe hizo que la madre se callara. Fue solo un comentario enojado. No esperaba que se convirtiera en realidad. Ella estaba empacando las pertenencias de su marido aturdida. Abra la puerta del armario. Ella vio a Dudu escondido en el armario. Cuando ella recoge el grano, ocurrió una escena extraña. 豆豆，你要帮我杀了这个人，是我被人强奸了，而强奸我的人是谭国卫。 Hasta entonces, la madre finalmente supo que Xiaomei había sido violada. Su tío puede soportarlo. Ni siquiera Dios lo puede soportar. Ella fue a la fábrica esa noche para encontrar a su hija. Luego encerró a Xiaomei en la casa. Suelde la puerta firmemente cerrada. Xiaomei tiene miedo de que su madre haga algo estúpido. Date prisa en pedirle ayuda a Xiao Shuai. Pero para entonces, mi madre ya había cogido un hacha y había encontrado al jefe. 你干什么？你这个贱人，为什么要强奸佑心？我没有啊！我们同归于尽。 Pero la anciana no es rival para el jefe. Como resultado, quedó inconsciente. El jefe aprovechó la oportunidad para salir corriendo, pero no esperaba ser atacado y quedar inconsciente. Cuando ella se despierta, mis manos han estado atadas a la máquina de coser. Xiaomei lo miró sin expresión. Expresión indiferente. Es como una persona diferente. Cuando llegó Xiao Shuai, el jefe lleva mucho tiempo decepcionado con el noroeste. Entonces Xiao Shuai buscó en la fábrica. Finalmente encontré a la madre de Xiaomi en la piscina, justo cuando estaba a punto de desatar la cuerda. Aparece Xiaomei, la pateó y la tiró al agua. Los dos lucharon en el agua, hasta que llegó la policía. Xiaomei fue arrestado, y Xiao Shuai desapareció sin dejar rastro como si se hubiera evaporado de la faz de la tierra. Aún más extraño es, Xiaomi es obviamente una mujer. La policía la metió en una prisión de hombres. Las respuestas a todas estas preguntas están ocultas en la vigilancia de la fábrica. Resulta que Xiaomei es un hombre. Ella sufre de esquizofrenia severa, así que siempre se imaginó como una mujer. Xiao Shuai y Gitong también fueron producto de su imaginación. Ella fue quien mató a la hermana Hua. Él fue quien mató al jefe. Por eso mi madre se enteró de que la hermana Hua fue asesinada. No hay ninguna alarma seleccionada. Al final de la historia, sabía la verdad y no podía aceptar la realidad. Finalmente decidió suicidarse en prisión. Algunos dicen que es la película de terror más aterradora jamás realizada. También sacó el ritmo cardíaco de la audiencia para confirmar esta afirmación. Hoy vamos a hablar de esta película. Veamos si hay algo que nos emocione. La historia comienza. Dashan fue una vez un escritor de novelas policíacas muy famoso, pero sus obras posteriores siempre han recibido una respuesta mediocre. Para restaurar la gloria del pasado, inspira tu propia inspiración creativa. Trasladó a su familia a una casa embrujada sin decírselo a su esposa. El dueño anterior y toda su familia fueron ahorcados en un árbol en el patio trasero. Su pequeña hija está desaparecida y se desconoce su paradero. Dashan quiere escribir este caso en su nuevo libro. Por eso me mudé aquí para aprender sobre el caso. El primer día de mudanza, el sheriff vino a visitarnos y persuadirlos para que se muden lo antes posible. Después de todo, esta es una casa embrujada donde ocurrió un asesinato. Pero a la montaña no le importa, porque sabe lo que quiere. Al colocar objetos en el ático, Dashan encontró una caja. Dentro había un proyector antiguo y 5 cintas de vídeo. La montaña naturalmente no dejará ir nada en la habitación. Miró uno de los volúmenes con curiosidad. La imagen muestra la vida cotidiana de la familia del anterior propietario. Parece solo un montón de vídeos caseros comunes, pero la cámara giró y mostró un vídeo de ellos siendo colgados en un árbol.
Entonces la cámara se sacudió. Fin de la primera cinta. Dashan ajustó un poco su estado de ánimo. Tómate una Coca-Cola para calmar los nervios. Míralo otra vez. La imagen sigue siendo la misma. Dashan escribió 2 preguntas. ¿Quién es el fotógrafo? ¿Dónde está la hijita? Este es exactamente el punto clave que necesita concebir en su novela. Continúa viendo el segundo vídeo. Hay otra familia en la foto. Están jugando junto al lago en la naturaleza. Una familia feliz. La pantalla se puede girar. Su coche estaba atado fuertemente con cadenas de hierro. La botella de gasolina arrojada se incendió. Fuego furioso. Quemó a una familia hasta la muerte. Dashan estaba asustado y su espalda temblaba. Solo puedo seguir bebiendo para estabilizar mi estado de ánimo. Este es claramente un vídeo del asesinato filmado por el asesino. Pero ¿por qué volvió a colocar la cinta de vídeo en la escena del crimen? Con estas preguntas, Dashan llamó al número de emergencia de la ciudad. Pero en ese momento Dashan vio su famosa obra. Así que decidió colgar el teléfono. Quizás esta sea su única oportunidad de cambiar las cosas. No permitirá que nadie interrumpa este plan. En ese momento se escuchó un ruido afuera. La montaña pasa por el corredor oscuro. Encontré una caja en la sala de estar. La caja se abre lentamente. Resultó que su hijo tenía una vieja enfermedad. Por suerte, estaba a salvo. En ese momento, Dashan se sintió culpable y quiso confesarle a su esposa la existencia de la casa embrujada. Pero las palabras fueron tragadas. Al día siguiente, mi esposa llevó a nuestros 2 hijos a una nueva escuela para adaptarse al entorno. Dashan abrió el tercer vídeo. La familia en la imagen está jugando y divirtiéndose junto a la piscina. Parecen unas vacaciones agradables y relajantes. La pantalla se puede girar. Varias personas fueron atadas a camas plegables. Los arrastraron uno a uno a la piscina y se ahogaron. Al final de la imagen apareció una cara de fantasma bajo el agua. Dashan estaba asustado y temblaba. El crisantemo se aprieta. Rebobinó la cinta para examinarla más cuidadosamente. Pero entonces la grabadora de vídeo se incendió. Película quemada. Datos de verificación de Dashan. Intentando todas las formas posibles de reparar la película. Pero el clip donde aparece la cara del fantasma está completamente quemado. No se puede reparar ni reproducir. En ese momento, se escuchó un ruido fuera de la puerta. Resultó que mi hijo lo escribió en la pizarra de la escuela. Dibujé una imagen que no debería haber aparecido. 4 hombrecitos colgados de un árbol. La esposa pensó que Dashan no cerró bien el estudio. Dejemos que los niños vean fotos del asesinato. Esto hizo que Dashan se sintiera repentinamente ansioso. Con pérdida, este cuenco de montañas reprodujo la 4ª cinta de vídeo. La cámara sigue moviéndose de un lado a otro en la habitación oscura. Luego llegamos a un dormitorio. La familia está atada y acostada en la cama. Entonces el asesino cogió el cuchillo. Cortar la garganta de varias personas a la vez. Ver aquí. Las montañas también cerraron los ojos. No te atrevas a mirar directamente. Bebí media botella de Erwoto para calmarme. Entonces Dashan encontró un patrón extraño en el vídeo. Parece ser un símbolo totémico. También encontré el informe del caso de asesinato de ese año. Una familia también fue asesinada. La hija menor está desaparecida. Desaparecido. De repente hubo un corte de luz en casa. Se oyó un ruido de algo rodando en el ático. Dashan está listo para subir y ver todo. En ese momento se escuchó un ruido más fuerte. Dashan llega al ático. Descubrí que la tapa de la caja que contenía las cintas de vídeo se movía por sí sola. Rápidamente sacó una herramienta y abrió la tapa. Afortunadamente, era solo una serpiente. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el hueco. En ese momento, Dashan descubrió el patrón en la parte posterior de la tapa. Las 4 imágenes corresponden exactamente al contenido de las 4 cintas de vídeo. A diferencia de las cintas de vídeo, hay un espectador adicional en el patrón. Dashan rápidamente encendió su teléfono y lo grabó. Hizo una suposición atrevida. Este podría ser el asesino. Entonces Dashan pisó el ático. Luego cayó con fuerza al primer piso. Creí que alguien había entrado en mi casa. Dashan decidió llamar a la policía. No esperaba que el policía a cargo de la investigación también fuera fan de Dashan. Una novela sobre la obsesión por las montañas. Él entendió el propósito de Dashan al venir aquí. Es para investigar el caso de asesinato. Y dijo que puede brindar ayuda a los ídolos. Da la casualidad de que Dashan quiere investigar otros casos de agencias de vídeo. Así, pues, ambos se conocieron por casualidad. Después de una cuidadosa comparación de vídeos, Dashan encontró esa cara de fantasma en todos los vídeos. Tal vez sea el asesino enmascarado. Pero las 4 cintas de vídeo abarcan un largo periodo de tiempo. No puede ser una sola persona. Mientras pensaba en las montañas, la cara fantasma en la computadora giró su cabeza hacia la montaña. Cuando se da la vuelta, la cara del fantasma volvió a la normalidad. En ese momento, Dashan también descubrió una escena extraña. Cuando me caí, obviamente hay muchas manos pequeñas detrás empujando la torre hacia abajo. Estaba tan asustado que rápidamente cerró la computadora. Esa noche, la montaña se despertó con un ruido. Ven al estudio. Descubrí que el proyector estaba reproduciendo el contenido de la primera cinta de vídeo. Apague el proyector. Dashan descubrió que su posición era exactamente donde la cámara estaba filmando. Espera hasta que se frote los ojos de nuevo. Confirmé que solo había hojas balanceándose fuera de la ventana. Dashan llegó al patio trasero con un bate de béisbol. Pero una vez más encontró a su hijo sonámbulo. Después de acomodar a mi hijo, regresé al patio trasero. Un gran perro negro corrió hacia la montaña con los dientes al descubierto. Rugido bajo. Pero en ese momento, 5 pequeñas bellezas aparecieron detrás de Dashan. El perro se asustó y huyó del lugar. Entonces las pequeñas bellezas desaparecieron. Regresar a la habitación. La pareja tuvo una feroz pelea. Mi esposa siente que han sucedido muchas cosas en solo una semana. Deberíamos mudarnos lo antes posible. Dashan siente que se está acercando a la verdad. Tu fama y fortuna están justo frente a ti. Sería una lástima rendirse ahora. Al día siguiente, la policía proporcionó cierta información. En varios casos, las víctimas fueron drogadas. Luego fue brutalmente asesinado. Y hay niños desaparecidos. Su paradero aún se desconoce. Los dos compartieron parte de la información que ahora se conoce. Cuando veas la cara del fantasma y el patrón de la escena del crimen. El policía recordó a uno de sus profesores. Mi amigo tiene mucho conocimiento en el campo de lo sobrenatural. Sospechaba que en este caso intervenían fuerzas sobrenaturales. Este cuenco de montañas. Vi el 5º vídeo. La familia se sentó en la sala de estar y charló alegremente. La escena cambia. Ven al jardín. Dashan tomó rápidamente una medicina china para calmarse. En ese momento, el profesor también se puso en contacto con Dashan. Resulta que el profesor también es fanático de los libros de Dashan. Luego le dijo a Dashan, este cartel es un tótem de dios malvado que se remonta a la era babilónica.
El dios malvado se llama Bagaur. Atrajo a los niños a su propio inframundo. Se alimenta de las almas de los niños. Pero necesita un ritual sangriento para llevarse a los niños. Por eso siempre ocurren tragedias. El profesor también dijo, continuaré recopilando información sobre el dios malvado y se la daré. Solo entonces Dashan se dio cuenta de la gravedad del asunto. El caso ya no puede seguir adelante. Luego el proyector y las cintas de vídeo fueron sellados. Cerré la puerta del estudio. Si no ocurre nada inesperado. El accidente ocurrió rápidamente. La montaña se despertó nuevamente por el ruido. La puerta del estudio está abierta de par en par. El horrorizado descubrimiento de Dashan. El proyector todavía está reproduciendo la primera cinta de vídeo. Él pensó que alguien había entrado en su casa. Pero lo que no esperaba era, en ese momento, hay un grupo de pequeños traviesos y lindos en casa jugando con él. Moviéndose de un lado a otro en la habitación. Errático. Dashan llegó a la habitación de su hija. En la superficie, mi hija está durmiendo profundamente. De hecho, estaba asustado por una pequeña preciosidad y tenía miedo de hacer algún sonido. Al día siguiente, esta escena apareció en la habitación de mi hija. Solo entonces la esposa lo supo. Esta es la casa del asesinato donde ocurrió el crimen. La pareja tuvo otra pelea feroz. Finalmente se separaron. Este cuenco de montañas volvió a escuchar el sonido del proyector. Pero el estudio está vacío. Siguió el sonido hasta el ático. Asomó la cabeza. Dashan estaba tan asustado que se cayó por las escaleras. Luego el proyector y la cinta de vídeo fueron arrojados al ático. Solo entonces Dashan comprendió la definición de terror. Fue al patio y prendió fuego al proyector y a la cinta de vídeo con gasolina. Y pídele a su esposa que despierte al niño lo antes posible. Empaquetar. Se mudarán durante la noche. Aquí no hay ficción policial. Es más práctico mover ladrillos. Pronto regresaron a su antigua casa. Mi esposa y mis hijos están muy felices. La policía seguía llamando. Dashan no respondió la llamada. El profesor Wan se conecta nuevamente con Dashan. Quedan pocos símbolos del dios malvado Bagaur. Porque todos piensan que este dios malvado se puede propagar a través de imágenes. El atractivo de los niños es particularmente fuerte. Este cuenco de montañas fue al ático para guardar cosas. Encontré la caja en el ático. También hay una cinta de vídeo extra extendida, ya que está destinado que no podamos escapar de las montañas. Solo quiero ver qué hay dentro. Después de beber una taza de café que le trajo su hija. Prepárate para ver el vídeo. En ese momento la policía volvió a llamar. Resulta que la policía descubrió una conexión entre varios casos. Cada familia donde ocurrió un asesinato había vivido en la casa donde ocurrió el asesinato anterior. Después de mudarse, en 3 días ocurrió un accidente. Es como una maldición. Lo mismo le ocurrió a la familia de Dashan en ese momento. Entonces el policía le recordó que tuviera cuidado. Dashan luego encendió el contenido en el proyector. Que vea la verdad de todos los casos. Resulta que el asesino detrás de cada asesinato es el niño desaparecido. Primero sorprendieron a la familia. Luego completa el ritual del sacrificio de sangre matando a los miembros de la familia. Finalmente se lo llevó Bagaur. Desapareció sin dejar rastro. En ese momento, Dashan de repente se sintió mareado. Acabo de enterarme de que mi hija puso droga en mi café. Luego perdió el conocimiento. Inconsciente. Cuando se despierta, me encontré atado. Mi hija está parada frente a mí con una cámara, preparándose para filmar un vídeo de él mismo siendo sacrificado. Esta también será la 6ª cinta en la caja. El final de la película. La hija usó sus manos manchadas de sangre para dibujar una imagen de su propia tragedia. Bagaur lo llevó a la imagen. La película termina aquí. ¿Qué opinas del efecto terrorífico de esta película? Este es un verdadero evento sobrenatural. También es el único evento sobrenatural reconocido oficialmente. La película de hoy es una adaptación de este incidente. La gente que vio la película dijo, los hechos reales son mucho más aterradores que las películas. 2:25 de la madrugada, 15 de junio de 1991. La policía de Madrid recibió una llamada de auxilio. Una niña pidió ayuda, pero ella seguía repitiendo por teléfono que vendría. Entonces se escuchó un grito miserable. El centro de denuncia envió inmediatamente a la policía a la casa de la otra parte. Cuando la policía llegó al lugar, la habitación era un desastre. Las fotos en la pared están esparcidas por todo el suelo. La estatua de Jesús también cayó al suelo. Ya sabes, en la España católica. Esto es algo muy desafortunado. En ese momento, hubo un ruido en el dormitorio. Pero la puerta del dormitorio está cerrada. Hay manchas de sangre en el suelo. Entonces irrumpieron 3 policías. Pero él se asustó por la escena que tenía delante y se quedó quieto. Los agentes de policía implicados en la investigación esa noche empezaron a sentirse mal. Después de regresar, solo podremos tomarnos una semana de descanso colectivamente. El sheriff incluso afirmó, durante la investigación se descubrieron fenómenos paranormales inexplicables. Después solicité un traslado. Escribió el proceso de investigación más realista del informe. La trama de la película se basa en su informe. ¿Qué vieron en ese momento? Comencemos 3 días antes del incidente. Xiaomei es una estudiante de secundaria de 15 años. Mi padre falleció hace unos años. Mi madre tiene un restaurante, ocupado desde la mañana hasta la noche todos los días. La carga de cuidar a sus hermanos y hermanas menores naturalmente recayó sobre él. Mirando la vida despreocupada de la vecina, Xiaomei no pudo evitar sentir envidia. Su vida es sin poesía y sin distancia. El resto es solo leña, arroz, aceite y sal. Hoy hay un eclipse solar poco común. La maestra informó a los niños que prepararan los negativos de la película con antelación. Xiaomei preparó los negativos de la película para su hermano y hermana menores. También encontré una foto de mi padre. Llevó la foto consigo en secreto. Parece que se está preparando para algo. Llegando a la escuela, la maestra llevó a los niños a la azotea para ver juntos el eclipse solar. En ese momento, Xiaomei trajo a 2 compañeros de clase al sótano. Van a jugar juegos psíquicos aquí durante el eclipse solar, porque aparece en leyendas antiguas. El eclipse solar representa la luz suprimida por la oscuridad. Este es el momento en que los humanos están más cerca de las fuerzas oscuras. Simplemente saquen a alguien para escribir el sacrificio.
Puede invocar a los no muertos o fuerzas oscuras. La razón por la que juegan juegos psíquicos es porque Xiaomei quiere hablar con su padre muerto. Con la llegada del eclipse solar, el juego psíquico entre Xiaomei y los otros dos también comenzó. Cuando preguntaron si había espíritus a su alrededor, el vaso llegó directamente a la habitación. Se miraron con horror. Cuando le preguntaron nuevamente con quién estaba hablando el espíritu Xiang, el vaso llegó directamente a Xiaomei. Ambos compañeros sospecharon que el otro empujó la taza. Pero entonces, de repente, la copa empezó a moverse. Xiaomei dijo que no lo hizo a propósito. Los tres se miraron. El compañero volvió a poner el dedo hacia atrás. Preguntaron quién era el espíritu. La copa empezó a girar salvajemente en la tabla Ouija. Finalmente se detuvo en la cabeza del diablo en el medio. La taza de repente se calentó. Los dos estudiantes rápidamente retrajeron sus dedos. Pero cuando miran a Xiaomi, pero no parecía sentir ningún calor en absoluto. No hay respuesta a las preguntas de los compañeros de clase. Siempre mirando la copa inmóvil. Con la llegada del eclipse solar total, el cristal se rompió instantáneamente en pedazos. Los dos estudiantes se asustaron y rápidamente se levantaron y se escondieron. Xiaomei se sentó allí tranquilamente. Los fragmentos cortaron los dedos de Xiaomi. La sangre gotea de los dedos sobre la tabla Ouija. Las velas que lo rodeaban también cayeron al suelo. Espera a que enciendan la linterna para comprobar la tabla Ouija. Extrañamente roto en el medio. Xiaomei quedó tirada en el suelo y perdió el conocimiento. Los dos estaban preocupados de que alguien pudiera morir. Diana se apresuró a buscar a alguien que la ayudara. Rosa se quedó para cuidar a Xiaomei. Xiaomei seguía diciendo algo. Rosa se inclinó hacia adelante para escuchar. Escuché algo terrible. Asustado, se alejó rápidamente de Xiaomei. En ese momento, Xiaomei se sentó de repente. Ruge fuerte. La boca se lesiona hasta el máximo grado que el cuerpo humano puede soportar. Luego se desmayó en el suelo, inconsciente. A medida que termina el eclipse, Xiaomei se despierta en la enfermería de la escuela. Ella solo recordaba que tenía la mano arañada. No tengo ningún recuerdo de lo que pasó después, cuando estaba a punto de irse después de la escuela. Pero encontró la muerte. La monja seguía mirándose a sí misma. Pero la monja ya perdió la vista. Después de regresar a casa, Xiaomei guardó la tabla Ouija en su mochila escolar, oculto en la parte superior del armario. Pero ella acababa de salir de la habitación cuando oyó un ruido. Espera a que regrese a la habitación. La tabla Ouija ha caído al suelo. Xiaomei solo pudo dejarlo pasar otra vez. Antes de irse, la tabla Ouija volvió a caer al suelo. Xiaomei solo pudo ponerla debajo de la cama. Desde que jugué al juego psíquico, todo es tan extraño y raro. Pero lo que no esperaba era algo aún más aterrador. Muy pronto, en la mesa del comedor, los niños hablan con entusiasmo sobre el eclipse solar diurno. En ese momento, Xiaomei de repente mostró una anomalía. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Incluso comer se convirtió en un problema. Esta escena asustó a la hermana que estaba a su lado. La leche que tenía en la mano se derramó por todo el suelo. Xiaomei volvió inmediatamente a la normalidad. Pero por lo que acaba de pasar, Xiaomei no tuvo ninguna impresión. Al lavar los platos por la noche, el hombro de Xiaomi tenía rasguños en algún momento. Cuando bañaba a mi hermano, de repente se escuchó un fuerte ruido en la habitación de Xiaomi. Al principio pensó que eran sus dos hermanas gastándole una broma, pero mi hermana salió por detrás. Xiaomei fue valientemente a la habitación para comprobarlo. Entonces las luces empezaron a parpadear. La puerta detrás de mí se cerró de repente. Escuché los gritos de mi hermano desde el baño, pero por más que lo intentó, no pudo abrir la puerta. Afortunadamente, después de continuos intentos, abrió la puerta. Cuando vino al baño, descubrí que la temperatura del agua en la bañera subió repentinamente. El cuerpo de mi hermano ha sido quemado hasta quedar rojo. Afortunadamente, las quemaduras de mi hermano no fueron graves. Xiaomei se disculpó con ella. La temperatura del agua está demasiado alta, pero mi hermano dijo que no fue ella quien subió la temperatura. Cuando Xiaomi estaba a punto de seguir haciendo preguntas, mi hermano de repente cambió de tema. Pero el horror está lejos de terminar. Cuando Xiaomi estaba limpiando la cocina, el televisor detrás de mí se encendió de repente. Mi hermano y hermana menores ya están dormidos. ¿Quién lo abrió? Xiaomi estaba a punto de acercarse y apagar el televisor. En ese momento, un fantasma apareció en el pasillo. Camina hacia él. Espere a que Xiaomi apague el televisor. El fantasma ha llegado detrás de ella en silencio. La figura se mueve con el movimiento de Xiaomi. Xiaomi se fue a la cama después de un día ajetreado. Pero de repente me despertó un temblor en mitad de la noche. La puerta del armario se abrió lentamente en ese momento. Xiaomei fue a comprobarlo, pero encontré a mis dos hermanas escondidas en el armario y temblando. Miró hacia atrás con horror. Xiaomei se dio la vuelta. Encontré a mi padre muerto de pie en la oscuridad, todavía llamando a Xiaomi. Acércate más a él. Cuando Xiaomei estaba confundida, de repente, una mano fantasma se extendió y la atrajo hacia abajo. Entonces aparecieron más manos fantasmales. Presiona a Xiaomei con fuerza sobre la cama. Incapaz de moverse, una mano fantasma intentó meterse en su boca. Xiaomei se despertó de repente en ese momento. Afortunadamente, fue solo una pesadilla. Xiaomei llegó a la escuela y descubrió que Rosa comenzó a evitarla intencionalmente. Incluso evitó hablar de lo ocurrido ayer. Xiaomei volvió al sótano. Ella encontró una foto de su padre aquí. También conocía a la anterior hermana de la muerte. La monja le dijo, jugar juegos psíquicos es bastante peligroso. No hay nada de malo en que Xiaomi quiera hablar con su padre. Pero ella no tenía idea con quién estaba hablando. Al parecer, otros espíritus malignos le respondieron a Xiaomei ayer, y ya la tiene enredada. La monja también le recordó a Xiaomei que cuidara bien de sus hermanos y hermanas menores cuando regresara a casa. Luego sacó la cruz, tratando de ahuyentar a los malos espíritus. Pero obviamente no tuvo éxito. En ese momento sonó el timbre de la escuela. Xiaomei salió apresuradamente del sótano. La monja dijo significativamente. Después de regresar a casa, Xiaomei se dio cuenta de la gravedad del problema. Así que encontré el hechizo de exorcismo del libro. Dibújalo para comparar. Luego cuélgalo en la habitación de mi hermana. En ese momento, el vecino de abajo vino de repente a quejarse. Sus pasos me despertaron anoche tarde. Había una mancha negra en el techo. Esa noche, Xiaomei vio un fantasma aterrador aparecer en la habitación de su hermana. Pero cuando ella llegó, pero no encontré nada, justo cuando estaba a punto de irse. Los juguetes de la habitación de repente se iluminan. Luces que cambian constantemente. La habitación está llena de fantasmas. De repente apareció una sombra en la pared, moviéndose lentamente hacia la hermana dormida. El talismán que dibujé tampoco funcionó. En ese momento, el cuerpo de Xiaomi perdió el control nuevamente.
Solo puedo gritarle fuerte a mi hermana. Pero mi hermana no podía oír su voz en absoluto. Una mano fantasma emergió de la corcha. Estranguló ferozmente el cuello de su hermana. Xiao Mei se apresuró hacia adelante sin importar todo. Espera a que mi hermana se despierte. Pero descubrí que era Xiao Mei quien se estaba pellizcando. Xiao Mei trajo a sus hermanos y hermanas a la sala de estar. Varias personas durmiendo juntas. Podría ser más seguro. Es medianoche. Xiao Mei se despertó con una llamada. Un fantasma borroso también apareció detrás del cristal. El fantasma caminó lentamente hacia la puerta. La puerta se abrió de repente. Resultó que mi madre regresó. Pero por el extraño comportamiento de Xiao Mei y otros, la madre no mostró mucha preocupación. Acabo de regañar a Xiao Mei para que no asuste a sus hermanos y hermanas menores. También espero que Xiao Mei pueda madurar lo antes posible. Esto le ayudará a compartir parte de la carga de la familia. Xiao Mei regresó a su habitación y tuvo otra pesadilla. En el sueño, dos hermanas le mordieron los brazos locamente. El hermano menor también le estranguló el cuello con fuerza. Ella era como un fantasma, incapaz de moverse. La madre que se acercó extendió sus garras directamente hacia Xiao Mei. Cuando Xiao Mei se despertó, encontró un charco de sangre en la cama. Dale la vuelta al colchón. En el lugar correspondiente a las manchas de sangre aparecieron una gran cantidad de manchas de moho. Volteó uno tras otro los colchones de sus hermanos y hermanas menores. Cada uno tiene manchas de moho similares. Lo extraño es que, las manchas de moho toman la forma del cuerpo humano. Mi hermano también le dijo a Xiao Mei. Su padre se quedó con ella anoche. Dijo que la sacaría de aquí. Xiao Mei le dijo, ese no es el padre en absoluto. Si la vuelvo a ver, debes taparte los oídos. Llamando a mi hermana en voz alta. Xiao Mei ya no se atreve a quedarse en casa. Primero envió a su hermano y hermana menores a la tienda de su madre. Luego llegó a la escuela para buscar ayuda de la hermana de la muerte. ¿Pero podrá realmente la monja ayudarla a superar las dificultades? Xiao Mei encontró a la monja en el sótano. Dijo que ahora podía ver espíritus malignos. Esta es la monja que también reveló su secreto. Resulta que la monja tiene la capacidad de ver fantasmas desde que era niña. Puedes ver cosas sucias. Pensé que podría deshacerme de los problemas después de quedarme ciego. Pero aún así fui descuidado. Hasta ahora, incluso si eres ciego, ella todavía puede ver esas cosas. Xiao Mei quiere saber cómo deshacerse de la otra parte. La monja dijo que solo podía jugar el juego psíquico una vez más. Envíala de regreso a través de la entrada que abrieron. Debes despedirte formalmente al final. Pero todo el mundo ha oído el famoso dicho de Newton. Es fácil invitar a los dioses, pero difícil despedirlos. ¿Es posible realmente solucionarlo tan fácilmente? Xiao Mei también encontró algunas respuestas en el libro psíquico. Parece ser consistente con lo que dijo la monja. Ella se apresuró a encontrar a Rosa. Espero poder jugar el juego psíquico con él nuevamente. Pero Rosa ya no quería tocar esas cosas raras. También le contó un secreto a Xiao Mei. En el sótano, cuando Xiao Mei estaba en coma, siguió repitiendo una frase en su boca. Dijo que moriría en 3 días. Hoy es el tercer día. Esta es la verdadera razón por la que Rosa ha estado evitando a Xiao Mei. Las cosas se están poniendo más raras. La visión del mundo de Xiao Mei se derrumbó por completo en ese momento. Historias que antes solo se podían ver en la televisión. Me está pasando ahora mismo, ya que mis compañeros de clase no están dispuestos a ayudarme. Xiao Mei simplemente se arriesgó con acento agudo. Decidió pedirle a su hermana que jugara el juego psíquico con ella. Xiao Mei combinó por primera vez la versión psíquica anterior. Pídele a tu hermano que dibuje tantos amuletos de exorcismo como pueda en el pasillo. Sin embargo, el hermano menor descubrió accidentalmente el hechizo de nigromancia en el libro. Así que el resultado es predecible. La estatua de Jesús en la pared también cayó al suelo en ese momento. Xiao Mei enciende todas las velas de la casa. El juego psíquico comienza oficialmente. Todo fue bien al principio. La puerta se abrió de repente. Los espíritus malignos han sentido su llamada. Luego hubo una conversación con el espíritu maligno. Cuando Xiao Mei dijo que quería despedirse de la otra parte, la taza se movió directamente a la posición del paño. No tenía intención de irse. A medida que el juego continúa, la puerta se cierra automáticamente. También se oyó un fuerte golpe en la puerta. Pareciera como si realmente lo hubieran dejado afuera. Pero el sonido se hace cada vez más fuerte. Mi hermana estaba tan asustada que aflojó los dedos y se tapó los oídos. La puerta se abrió de repente. Una ráfaga de viento apagó todas las velas. La tabla Ouija se rompió otra vez. El cristal también salió rodando por la puerta de una manera aterradora. Xiao Mei siguió la taza hasta el dormitorio. En ese momento, de repente descubrió que las manchas de moho en el colchón se expandían constantemente. Él se acercó a ella valientemente. Observar atentamente. Pero la muñeca fue agarrada por la mano fantasma que apareció de repente. La mano fantasma tiró con fuerza. Parecía que Xiao Mei quería llevarlo a otro mundo. Finalmente se liberó de la mano del fantasma, antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento. Entonces el espíritu maligno salió arrastrándose del colchón. Entonces las bombillas del pasillo explotaron una tras otra. La casa también perdió la iluminación de la tienda. Xiao Mei corrió de regreso a la sala de estar. Cierre la puerta. Luego llamó al número de la policía que aparece al principio del vídeo. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, mi hermano tuvo otro accidente. Xiao Mei la siguió hasta el baño. Mi hermano está sentado en el baño y no pasa nada. Xiao Mei recogió a su hermano y corrió escaleras abajo. Al mismo tiempo, la madre vio una gran cantidad de coches de policía dirigiéndose hacia su casa. Parecía tener la premonición de que algo iba a suceder. Me apresuré a volver a casa bajo la fuerte lluvia. Hablemos de Xiao Mei. Espera hasta que baje las escaleras con su hermano y hermana menores. Descubrí que mi hermano desapareció en el espejo. Me di cuenta de que mi hermano no salió en absoluto. Xiao Mei se apresuró a regresar a la habitación sin importarle nada. En ese momento, las fotos en el pasillo comenzaron a caer. Mi hermano menor fue arrastrado por la sombra oscura detrás de la cortina de jade. Xiao Mei quiere ayudar, pero fue desechado. La cabeza golpeó el espejo y lo rompió. Cuando volvió a levantar la cabeza, me sorprendí al verme en el espejo, viendo a mi hermano huir. Xiao Mei en realidad tomó una lente y lo persiguió. Sin embargo, en ese momento, un fantasma siguió a Xiao Mei. Cuando Xiao Mei descubrió la anormalidad detrás de ella, el fantasma volvió a convertirse en una sombra en la pared. Xiao Mei encontró a su hermano en el armario, pero el hermano menor se tapó los oídos y gritó el nombre de su hermana. Ver aquí, ¿tienes alguna idea? Así es exactamente como Xiao Mei solía llamar a su hermano. Haz esto cuando veas un espíritu maligno. En ese momento, Xiao Mei también recobró el sentido. El espíritu maligno que sigue apareciendo en la casa. De hecho, estas son todas las acciones de Xiao Mei después de ser poseída por un espíritu maligno.
Ella fue quien estranguló a su hermana. Fue él quien subió la temperatura del agua de la bañera. Él fue quien le mordió el brazo. Y en el espejo ahora mismo, lo que vio Xiaomei fue la imagen de un espíritu maligno. Por eso me asusté a mí mismo. En ese momento, Xiaomei se derrumbó por completo. Tomó la lente y quiso acabar con todo. Pero de repente el cuerpo se inclinó hacia atrás sin control. El fantasma aterrador aparece de nuevo. Lentamente puse mi mano en la boca de Xiaomei. Esto es lo que vio la policía al comienzo del vídeo. Pero no pueden ver a los espíritus malignos. Solo el cuerpo colgando en el aire. Xiaomei abrió la boca lo más que pudo y luego cayó al suelo. Fue retirado por una ambulancia llamada por la policía. En ese momento, la madre también corrió a casa. Solo vi a los niños bajo la fuerte lluvia. Xiaomei fue llevada en ambulancia. El sheriff encontró una foto de Xiaomei, pero de repente solté mi mano por el calor. Las fotos también empezaron a verse raras y naturales. En este momento, la energía en la casa volvió a la normalidad. Sonó el intercomunicador del sheriff. Hubo noticias de la muerte de Xiaomei. Luego viene la pregunta mencionada al principio del vídeo. El agente de policía se siente mal. El sheriff solicita el traslado. Aunque la película termina aquí. Pero el caso en sí, más las diversas especulaciones de la gente. La especulación es mucho más emocionante que la aburrida película de terror. Este vídeo termina. Síguelo y dale, me gusta.